Del orgullo a la humildad. Bienvenidos todos los orgullosos y los humildes que quieran conocer mejor el problema que tienen para resolverlo con la ayuda de Dios. Encontraremos en el estudio de esta semana estímulo para librarnos de ese flagelo que todavía sigue plagando la humanidad, ya que un ángel rebelde ha sembrado en nuestros corazones semillas de la rebelión que comenzaron con el orgullo. Semillas que en nosotros, gracias a Dios, son curables por la sangre del Cordero. Debemos precavernos de cómo procede el orgullo en la rebelión contra Dios, porque a menudo ese orgullo llega a un punto sin retorno. Elena de White constató varias veces en el movimiento adventista que algunos que se habían rebelado abiertamente contra la organización adventista y rechazado el don de profecía, aun quienes después de hablar con ellos parecían cambiar en un primer momento, al tiempo volvían a sus andanzas anteriores. Y destacó en esos casos que el orgullo perfecto es prácticamente incurable. Veamos dos declaraciones suyas. El más desesperado e incurable de todos los pecados es el orgullo, la suficiencia propia. Otra declaración. No hay nada tan ofensivo a Dios o tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo en su época. Disponía de la vida de sus súbditos como quería. En el sueño que tuvo, vio que el árbol grande que lo representaba llegaba hasta el cielo. Por esa razón, el profeta Isaías vio por revelación divina cómo el rey de Babilonia repetía la historia de Lucifer, quien dijo: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Isaías 14, versículos 12 al 14. Y como cayó Lucifer del cielo, cayó también Nabucodonosor de lo alto de su autoexaltación. A pesar de comprender el significado del sueño, al cabo de 12 meses pareció olvidarlo. Al descansar su vista sobre la soberbia ciudad de Babilonia que él había construido, su corazón se llenó de orgullo por la obra que había hecho y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza, de mi poder, para gloria de mi grandeza? Daniel 4, versículo 30. El diablo intentó hacer caer a Jesús con una tentación semejante. Le mostró toda la pompa de los reinos y ciudades del mundo y le ofreció entregárselos para terminar el conflicto en forma fácil, sin que Jesús tuviese que pasar por la traición de su pueblo y su crucifixión. Ese orgullo terrenal volvió loco a Nabucodonosor. Pero su rechazo por parte del Hijo de Dios lo volvió digno de toda sabiduría, gloria y poder, como lo expresa el Apocalipsis en el capítulo 5. Hoy los hombres construyen edificios impresionantes que enorgullecen a sus constructores y a las naciones que los poseen. Pero todo eso será abatido. Dios lo anunció a través del profeta Isaías. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Eterno será exaltado en aquel día.
Porque el día del Eterno Todopoderoso vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y serán abatidos. La arrogancia de la gente se ve retratada en los cedros del Líbano, altos y erguidos, y en todos los altos montes, y en los collados elevados, en toda torre alta y muralla fortificada. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo el Eterno será exaltado en aquel día, repite Isaías, versículos 13 al 17 del capítulo 2. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Terminaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías 13:11. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué vale realmente? Isaías 2:22. Porque todo lo que hay en el mundo, dijo Juan, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. Podemos ver también Mateo 7:22. El malo se jacta y desprecia al Eterno. Por la altivez de su rostro, el malo no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos 10, versículos 3 y 4. Por tal razón, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:5 y 1 Pedro 5:1. Podrán muchos pretender creer en Dios, pero se mofan de Él por su comportamiento. Por eso advirtió Salomón que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16:19. Un texto cuneiforme babilónico pudo descifrarse en 1975 que muestra evidencias en Nabucodonosor de haber perdido la razón. Lamentablemente, solo una pequeña fracción de la tableta bastante dañada es traducible. Se alcanza a percibir consejos contradictorios que le da a su hijo Evil Merodach y actitudes incomprensibles que no tienen en cuenta lo que dice. Más adelante dice en esa tableta, no mostró amor hacia su hijo o su hija. La familia y el clan no existen. Sus cuidadores no tienden a aumentar la prosperidad de Esagil y Babilonia. El doctor Gerhard Hassel sugirió que ese fragmento sería el primer documento extrabíblico que evidencia la locura de Nabucodonosor, en el que su hijo Evil Merodach habría tenido que asumir el reino mientras su padre permanecía enfermo. La enfermedad de Nabucodonosor existe hoy también. No es muy común, pero se le ha dado un nombre. Se llama licantropía o también zoantropía y aún disforia de especies. Es una enfermedad que consiste en sentir que se está en el cuerpo equivocado. En lugar de ser un hombre, miran, piensan y actúan como si fueran animales. Esto es llamativo porque cientos de miles hoy sienten también que están en el cuerpo equivocado en relación con su sexo. Miran, piensan y actúan como si en lugar de ser hombres son mujeres o viceversa. Pero a diferencia de las personas que sufren zoantropía, la sociedad actual no quiere considerar a los transgéneros como enfermos por pretender tener una identidad sexual diferente a la que Dios les dio. ¿Será que el hecho de que son aceptados hoy por la sociedad moderna los hace normales? ¿O que la sociedad se enfermó?
El nombre que hoy se da a las personas que sienten que están en el sexo equivocado es transgénero. La patología evidente, sin embargo, va más allá. Porque hay muchos que no sienten que tienen el sexo equivocado, pero que quieren desempeñar un papel que Dios no les asignó en la sociedad. Mujeres que quieren actuar como hombres y hombres que quieren actuar como mujeres. Quieren ser papá y papá, mamá y mamá. Y eso la sociedad de hoy está también queriéndolo aceptar como algo normal. La aceptación de la homosexualidad que se generaliza cada vez más y que afecta el núcleo de la familia, el orden que Dios creó, hasta hoy es considerada por muchos como patológica, a pesar de que haya cada vez más gente que quiera negarlo. Y su multiplicación, tan extendida en la actualidad, ha llevado a algunos religiosos a considerar que la pretensión de vivir en un cuerpo equivocado es otra forma de posesión demoníaca. Volvamos al rey de Babilonia. Ese rey fue representado también como un león cuyo porte y mente eran los de un hombre, Daniel 7:4. Pero aquí su porte e inteligencia humanos se volvieron como los de una fiera del campo. Su pelo, cabello y barba se volvieron los de una bestia. Tuvo que aprender las lecciones de humildad que no había querido aprender antes, viviendo en el campo con los brutos. Hasta que en un rapto de inteligencia recordó el sueño y clamó al Dios del cielo por liberación. ¿Cuál fue el origen de la arrogancia? El pecado comenzó en el cielo con Lucifer, quien habiendo sido creado por Dios, se enalteció en su corazón a causa de su hermosura y quiso ser igual a Dios. Luego hizo caer de la misma manera a Eva, la primera madre de todos los habitantes que alguna vez poblaron este planeta, cuando la instó a desobedecer a Dios, pretendiendo que iba a ser como Dios. De allí en adelante, todos los reinos y los emperadores del mundo se ensoberbecieron al punto de pretender ocupar el lugar de Dios de una u otra manera. La soberbia de Nabucodonosor no fue una excepción. La excepción fue que aprendió la lección y se humilló ante el castigo divino. Algo que no se vio, por ejemplo, en el faraón de Egipto, quien endureció su corazón. Tal vez otra excepción entre los emperadores paganos fue la del rey de Nínive en tiempos del profeta Jonás, quien se humilló ante la advertencia del castigo divino. Gracias a eso, logró retrasar el juicio de Dios sobre el imperio asirio. A diferencia del primer sueño que no quiso revelar Nabucodonosor a los magos y adivinos, esta vez dio a conocer su sueño para que se lo interpretasen. Yo no creo que esos magos no fueron capaces de entender el símbolo de ese sueño. Creo más bien que no se atrevieron a decirle lo que pensaban y ningún demonio habrá querido tampoco que ese sueño se cumpliese. El único que se atrevió a interpretar ese sueño fue Daniel, porque era honesto y porque comparecía regularmente ante un ser mucho más majestuoso e imponente que el rey mismo, el Dios omnipotente de su pueblo. Llama la atención de que el rey de Babilonia fue considerado por Dios su siervo para destruir muchas naciones. Jeremías 25:9. Pero al cabo de 70 años de oportunidad que le dio al reino de Babilonia, la arrogancia del rey de ese imperio iba a ser abatida también. Eso nos muestra que Dios da a los seres humanos como a las naciones un tiempo de oportunidad, hasta que su orgullo y rebelión llegan a un punto que lleva a Dios a intervenir.
Nabucodonosor mismo debió reconocer después de haber perdido la razón por 7 años que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Daniel 4:32. Como árbitro de todos los destinos, el Dios del cielo pone y quita reyes, y a quien Él quiere, se lo da. Daniel 2:21. Cuando las naciones e imperios pasan el límite que Dios les asigna, el Rey del cielo interviene de diferentes maneras para quitarles su autoridad y poder. Ninguno de todos los reinos que sometió Nabucodonosor tuvo dioses que revelasen su majestad por encima de la imponencia del rey, excepto el Dios de Israel. Si Dios había sido capaz de revelarse al emperador de la superpotencia mundial de esa época contra su voluntad, era obvio que el único Dios verdadero no podía ser otro que el de ese pueblo que él había vencido. Pero, ¿por qué había permitido ese Dios tan poderoso que estaba por encima de los dioses de Babilonia y del mismo rey, que su pueblo fuese sometido y humillado por Nabucodonosor? El profeta Isaías lo expresó en las siguientes palabras: En verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. Isaías 45:15. Por un tiempo Dios oculta su poder, y cuando su pueblo se arrepiente, confiesa sus pecados y clama a Él, entonces interviene y se revela como Salvador. Porque el Dios del cielo no es rencoroso, sino misericordioso. Algo semejante ocurrió también cuando Dios permitió que los filisteos llevasen captiva el arca donde se manifestaba la presencia divina, para luego manifestar su poder en tierra enemiga. Qué medios extraños que usa Dios a veces para revelarse a los más poderosos de la tierra y hacerles ver que Él está por encima de ellos y de lo que más valoran, sus dioses. Nabucodonosor, como unos años antes el rey de Nínive en el imperio de Asiria, se arrepintió y aplazó el juicio de Dios. Pero el día iba a llegar más tarde, cuando su nieto Belsasar iba a ensoberbecerse en una orgía que llevó a cabo, bebiendo en los vasos sagrados que habían sido consagrados a Dios en Jerusalén. Eso lo veremos en la siguiente lección. El profeta Isaías vio detrás del rey de Babilonia al diablo mismo y anticipó su final abatimiento y destrucción. Toda tu soberbia descendió al sepulcro. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero fuiste derribado hasta el sepulcro, al más profundo abismo. Isaías 14, versículos 11 al 15. Todos los pecados son ofensivos a la vista de Dios. Pero el más odioso e incurable es, como lo expresó el sabio Salomón también, el pecado de la altivez de ojos y orgullo de corazón. Proverbios 21:4. A diferencia de Saúl, quien no tuvo enredos sexuales, David alcanzó perdón porque se humilló delante de Dios, aun siendo rey y poseyendo plenos poderes como los que ostentaban los monarcas en ese entonces. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, dijo Jesús en Mateo 21:31.
Y se lo dijo a los fariseos orgullosos, no por los pecados que cometían, sino porque no tenían justicia propia esos publicanos y rameras, ni siquiera delante de los hombres, y así estaban más cerca de apreciar y recibir la gracia de Dios. Fue para exponer lo horrendo de ese pecado y desenmascarar lo que vino el Hijo de Dios. Dio su vida revelando la humildad y abnegación divinas. María dijo, anticipando la obra de su Hijo, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lucas 1:52. El universo pudo ver entonces que mientras Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Lo escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 557. ¿Se salvará Nabucodonosor? Aparentemente sí. El espíritu de profecía dice de él que el poderoso monarca había llegado a ser el humilde Hijo de Dios, obediente a su voluntad. El déspota había sido cambiado a un sabio y compasivo gobernante. Pienso que será admirable conversar con Nabucodonosor en el reino de los cielos. Sin duda muchos se unirán con él para alabar el nombre de Dios, el Rey del universo. Sí, querido hermano y hermana que me escuchas, hay solución para el orgullo insensato que todos tenemos en su momento, quien más, quien menos. La cruz del Calvario. Si aceptamos el yugo que Dios pone sobre nosotros y no nos rebelamos, veremos que la carga que llevamos no es tan pesada como la suponíamos. Y estaremos en mejores condiciones de aprender de Jesús, quien fue manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, exclamó David, aún en su condición de rey y con poderes humanos omnímodos. Salmo 51:17. El Eterno está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Porque así dice el alto y sublime: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para dar vida al espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, escribió el apóstol Pablo, quien aunque era de condición divina, se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Filipenses 2, versículos 5 al 11. ¿Con qué me presentaré al Eterno
y adoraré al excelso Dios. Oh hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo actuar con justicia y andar humildemente con tu Dios. Miqueas 6, versículos 6 al 8. Que así sea. Amén.